Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Bienvenidos a esta mañana del 11 de octubre del 2020 al servicio virtual familiar que tendremos a partir de este momento, como todos los domingos, para la honra y gloria de nuestro bendito Salvador Jesucristo. De verdad que es un privilegio muy grande podernos encontrar por lo menos cada 8 días a través de las cámaras y diariamente a través de Radio Mensaje de Libertad a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche. Muchas gracias, hermanos, por esa sintonía que nos dispensan, por los mensajes que nos llegan. Estamos muy contentos, está aumentando progresivamente. No es la cantidad, pero progresivamente van entrando más personas, cada vez más, hermanos, cada semana más, según el reporte que nos envía Facebook. Entran más personas, se alcanzan más personas. ¿Para qué? Para que puedan escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparece en su monitor la aplicación para que puedan compartirla, para que otros también puedan participar de estos programas para crecimiento espiritual. Bienvenidos nuestros queridos hermanos de las diferentes iglesias cristianas acá en Fusagasugá, también en Cundinamarca, en Colombia y por fuera del país. Estamos saludando a nuestros queridos hermanos en Cristo que siempre están ahí también los domingos en diferentes países, escuchando, sintonizando el programa. También para ellos muchas gracias por sus mensajes, por sus saludos. Bien, hermanos, muy contentos porque el Señor ha respondido grandemente las oraciones. Estamos fascinados. De igual manera, el Señor se demora, actúa hay veces inmediatamente, Él es soberano, pero ha respondido de una manera extraordinaria. Y esto nos ayuda para aumentar nuestra fe. Se trata de eso, de fortalecernos en la fe. Si tenemos una fe fortalecida, confiamos mucho más en el Señor, vamos mucho más a Él, directamente a Él, y en el momento, en el tiempo de Él, vamos a obtener las respuestas. Pero estamos contentos porque de verdad ha sido maravilloso cómo está respondiendo el Señor. Hay unas peticiones ahí, Dios las conoce, por la parte física, mental, emocional, familiar, económica. Hay varias peticiones, pero la más importante es la de la salvación de la familia y la del crecimiento espiritual. Esas son las peticiones infaltables. Al final estaremos orando por ellas como todos los domingos y como todos los días, hermanos. Tengo cumpleaños aquí. ¿Quiénes están de cumpleaños? Julián Mayorga, él es el hijo de nuestra querida hermana Constanza. Cordial saludo para ellos en casa. Julián está de cumpleaños. Mañana está de cumpleaños Felipe, con su piano y todo. Estaremos orando por Felipe, que está de cumpleaños. Y el miércoles, no, el grupo de alabanza, nuestro querido hermano Luis Jaspe, está de cumpleaños, muy bien. Y el viernes, Mateo Leal, hijo de nuestros hermanos Enrique Leal y Erika, a quienes saludamos. Al final estamos orando por ellos con mucho gusto y también, repito hermanos, siempre estaremos orando por las peticiones. Siempre, todos los días. Y ustedes igual, no dejen de orar hermanos. Esto le encanta al Señor, la oración intercesora. Muy bien, queridos hermanos, vamos a saludar a nuestro hermano John Cruz, también a su esposa Jacqueline Ospina, a sus hijas Sofía Aleja. Bienvenido, hermano John, con la lectura para esta mañana del domingo. Buenos días hermanos, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta enseñanza de esta mañana. Qué bueno que podemos seguir recibiendo la palabra del Señor, poder seguir siendo instruidos en la obra de Cristo para que nosotros vivamos conforme a su propósito, a su voluntad en nosotros, en nuestras vidas. Los tiempos siguen siendo difíciles, pero ánimo hermanos, no desmayemos. Sigamos buscando en oración y a través de la lectura de la palabra del Señor esa dirección de nuestro Padre para cada día que tenemos. Y hermanos, los quiero saludar con un versículo en esta mañana. Es de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Nosotros vivimos enfrentándonos a un mundo que, que pues siempre quiere generar conflictos, dificultades, enemistades. Y pues nosotros
nos llama el Señor a que estemos en paz con todos, que lo procuremos y que no entremos como en esas mismas discusiones. Busquemos hacer la voluntad del Señor, sometidos a las autoridades, sometidos a, aún a las autoridades en la iglesia y buscando como esa dirección para que estemos edificándonos mutuamente y podamos ser una comunidad que mantiene unida, asida del Señor. El versículo dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, en esta mañana también recordarles que sigamos orando unos por otros, que también demos gracias y seamos muy gratos por toda la misericordia del Señor que recibimos a diario, el que podamos reunirnos, el que podamos recibir estas enseñanzas, el que podamos, en algunos casos de algunos hermanos, haber superado algunas dificultades, enfermedades, o bueno, ir de la mano del Señor, siempre en cada situación, pues porque sabemos que Él no nos desampara, es un motivo de que estemos agradecidos y confiados en Él. Y pues en esta mañana la lectura que vamos a hacer está en Marcos, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 35 hasta el 41. Allí hay una historia acerca de una tempestad que se desata. Y están los apóstoles y el Señor Jesús, y los apóstoles entran en pánico, con mucho temor. Y el Señor pues les pide que confíen, que estén tranquilos, que no se amedrenten, pues Él calma la tempestad. Hermanos, no desmayemos, tranquilos, confiados en el Señor, en su obra y poniendo los ojos en Él. Un día nos encontraremos con Él, pero mientras tanto Él está con nosotros y nos acompaña, a los que hemos depositado nuestra fe y esperanza en Él. Entonces vamos a la lectura, Marcos capítulo 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por esta mañana que nos regales, este día que has dispuesto, Señor, para que tu pueblo unido se congregue, Señor, y te alabe y te adore. Hoy, Señor, no lo podemos hacer, Señor, en un lugar físicamente, sino a través de estos medios, Señor, las redes, el YouTube, Facebook. Y pues te agradecemos que aún los tengamos para poder recibir, Señor, tu enseñanza. Padre, perdónanos, Señor, porque en verdad, Señor, nosotros tememos mucho, nos amedrentamos, nos llenamos de temor, Señor. Pero gracias porque aún estás allí, Señor, para socorrernos, para atender, Señor, nuestros llamados de socorro, de auxilio, que muchas veces tenemos que expresar delante tuyo, porque somos débiles, porque muchas veces actuamos en nuestras fuerzas, Señor, y una y otra vez, Señor, no bastan, y tenemos que acudir nuevamente a ti, al único Dios soberano, Rey. Y pues ahí está, Señor, para tendernos la mano,
para ayudarnos, para levantarnos y para ayudarnos, Señor, a, a nuevamente estar firmes, Señor, contigo y en la fe. Padre, gracias por defendernos, por ayudarnos y por llamarnos también en esta mañana a que estemos en paz con todos, pues el mundo está en gran conflicto, en las horas más oscuras, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes y a vivir, Señor, por medio de la obra de tu Espíritu en nosotros, mostrando, Señor, a Cristo, no la enemistad, no el odio, no el enfrentamiento, sino más bien vivir en virtud, en bondad, en mansedumbre, en templanza, en amor. Te imploramos, Señor, que en esta mañana estés tú dirigiendo esta enseñanza, guiando, Señor, a los pastores, a Jorge, con esta instrucción, Señor, que traes tú hoy para nosotros, y que nuestros corazones puedan estar dispuestos para recibirla y para ser obedientes. Ten misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, en cualquier lugar. Y ayuda y anima, fortalece, provee, Señor, a cada hermano, Señor, misionero y pastor. Te lo suplicamos. Que tu pueblo, Señor, también pueda ser obediente a las instrucciones. Gracias te damos, gracias por tu bondad. Alabado sea, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, hermano John. Capítulo 4 de Marcos. Jesús calma la tormenta. Buen tema para esta mañana, pero, pues, como les comento, ¿no, hermanos? Cada uno mira estos párrafos desde una perspectiva distinta. Pueden predicarlo 1000 personas sin cambiarle la esencia, sin perder el hilo de pensamiento del escritor. Y hoy estoy pensando más en la barca, en la persona que iba sentada en la barca. Me causó mucho impacto. Y hablé y prediqué sobre este tema en algunas otras oportunidades sobre la fe, la falta de fe, el miedo, el temor. Pero hoy lo enfoco un poco más sobre el pasajero que vaya en la barca, hermanos. Es interesante lo que vamos a aprender esta mañana y anhelo que en el poder del Espíritu Santo podamos aprender muchas cosas de la palabra del Señor. Bueno, vamos a invitar a nuestros apreciados hermanos del grupo de alabanza, hermana Cristina Brown, hermanos Luis Jaspe, Jordan, Benjamín, Joshua. Bienvenidos, Felipe con el piano, bienvenidos con las alabanzas para la honra y la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo.
Muchísimas gracias por las alabanzas. Llegan al cielo, no lo dudamos. Y yo sé que algunos de ustedes ya están cantando en casa porque nos han comentado que se reúnen 3, 4, 5, 6 personas frente al televisor. Ya saben cómo instalarlo y pueden apreciar cada 8 días el mensaje. Es una bendición que la familia, y miren, personas que de otra manera no hubieran podido llegar al Evangelio o estar en un servicio cristiano, pues por lo menos de una manera virtual, gracias a la pandemia. Lo estamos aprovechando y estamos llegando a más corazones. Es una bendición poder tener culto familiar. Bueno, hermanos, entonces los invito todas las mañanas a las 5 de lunes a viernes, a las 5. Envíenos a través de WhatsApp el tema para tratar. Y seguimos en la noche con el resumen de los libros de la Biblia. Ya estamos comenzando, Dios mediante, Colosenses, que también como Efesios, como cada libro, nos trae unas enseñanzas extraordinarias. De verdad que se aprende muchísimo. Y la idea que es que nosotros hacemos un resumen diario de los libros de la Biblia. Con eso, cuando usted va a leer la Biblia, tiene una idea y sabe quién la escribió, más o menos en qué fecha aproximada, cuál es el verso clave, de qué se trata alguno de los párrafos, lo más relevante de ellos. Eso es lo que hacemos cada noche con los libros de la Biblia, un breve resumen, de modo pues que cuando van a la Biblia es mucho más práctico porque tienen ya una concepción de lo que es cada libro de la Biblia. ¿Cuánto vale leerlo, hermanos? Qué importante es para nosotros conocer cada vez más de la palabra del Señor. Muy bien, a lo que vinimos vamos. Tengo que hablar de la pandemia, pero la voy a tocar también respecto al tema que nos estuvo compartiendo nuestro hermano John Cruz. Vamos a ver nuestras notas, los invito a sus Biblias. Marcos, se pueden ubicar ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, después del verso 30, vamos a encontrar el tema: Jesús calma la tormenta. La Biblia nos relata un pasaje bien conocido por los creyentes, en el que una noche los discípulos de Jesús vivieron momentos difíciles, llenos de temor, afán, pánico. Uno se pregunta, ¿por qué Dios permite estas cosas, hermanos? ¿Cómo es posible que el Señor ahí con ellos y está permitiendo que ellos pasen por una tribulación tremenda? Y eso vamos a ver esta mañana. ¿Por qué lo permite Dios? ¿Para qué lo permite Dios? No importa que podamos hacer preguntas, siempre y cuando las hagamos al Señor con respeto y reverencia. Son válidas, hermanos. La barca en que viajaban fue sorprendida por una tormenta que la inundó al punto que se hundía, mientras desesperadamente ellos trataban de mantenerla seca y estable. ¿Se imagina, hermanos? A medianoche, 1 o 2 de la mañana, empieza a entrarle agua al barco, porque es muy bonito cuando se está en el mar y se mira el agua por fuera, pero ya cuando empieza a entrarse a la barca, no me imagino yo la cantidad de esfuerzos que estaban haciendo con tarros, con ollas, con vasijas, saquen y saquen agua para poder estabilizarla o mantenerla seca. Haciendo un paralelismo con nuestros días, la tormenta para nosotros es este coronavirus que lo ha inundado todo, ha puesto en pánico, afán y temor a toda la humanidad, y el planeta en general viene siendo afectado. Esto del coronavirus absolutamente mundial y aparentemente desacelera, pero de repente vuelve y sube, como lo que pasó esta semana en Bogotá y en algunas capitales del país, volvió a repuntar. Por eso, la gran recomendación es: tengamos cuidado, seamos prudentes, obedientes, y esto mitiga muchísimo también el contagio. Esa tormenta vino sobre ellos de manera sorpresiva en la tranquilidad del mar, hermanos, fuera de control y amenazando con llevarse sus vidas. Fue muy violenta esa tormenta. Igualmente, el virus actual apareció por sorpresa, llevándose cada día miles de personas y contagiando a mayor cantidad. El año pasado, por esta época, ni idea. Sorpresivamente apareció en algunos países de Europa y fue llegando hasta que nos colocó a todos en cuarentena. Y lamentablemente en Colombia llevamos más de
27.000 muertos, un promedio de 8.000 contagios de nuevo y más de 160, 70 muertes diarias. Y acá en Fusagasugá también tenemos más de 38 personas, creo, no más, sino unas 38 personas muertas, contagio. Y en estos puentes festivos debemos tener mucho cuidado, no solamente en Fusagasugá, sino en Colombia, donde nos escuchan. Usemos el tapabocas, gel, la distancia en lugares públicos, el alcohol. Sigamos adelante. No sabemos, esto es un misterio. Nadie la puede descifrar qué es lo que está pasando, quién la colocó. Lo que sí sabemos es quién tiene el control. Y el control lo tiene Dios y Él la va a permitir hasta cuando Él la va a permitir. Él es el soberano, hermanos. Sigamos. En estos tiempos difíciles, porque los estamos atravesando, es posible que nos lleguen a la mente todo tipo de preguntas. ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia, no? Yo creo que muchas personas se preguntan, y aún creyentes, ¿por qué permitió que sucediera esto? ¿Hasta cuándo va a suceder, Señor? ¿Qué hice yo? Como dicen, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Fue el enemigo? Porque muchos tenemos la tendencia, o le echamos la culpa a Dios, o le echamos la culpa al diablo. Pero nunca nos podemos olvidar que por encima de todo, Dios tiene el control. En la época actual, es muy fácil llenarse de temor, hermanos. El miedo al contagio, a ese contagio personal, al de la familia, padres, hijos, ancianos, etcétera. Hay temor de contagio. También el temor de perder el trabajo, el cierre de empresas, temor a la delincuencia, la violencia, y esto que se ha venido incrementando cada día más, hermanos. A la par de la pandemia, la delincuencia está creciendo. Esa es otra pandemia terrible por la que estamos atravesando, no sé si en muchos países, pero por lo menos en Colombia, en nuestros pueblos, la estamos viviendo. Esto llena de temor. No importa cuál sea el origen o la fuente, a Dios en su soberanía nada le toma por sorpresa y tiene el absoluto control. Dios va a saber, hermanos, y nosotros los creyentes lo sabemos. Hasta Él dónde lo va a permitir, Él lo sabe. Y nosotros aceptamos la soberanía, el poder y la voluntad de Dios. Él sabrá. Esto no nos va a llevar hasta el fin del mundo. Esto no va a acabar con la humanidad. Se va a llevar muchas personas. Pero el fin del mundo es otro que está en Apocalipsis, muy diferente a una pandemia. Es muy distinto. A diferencia de los apóstoles, nosotros estamos de día. Aquello fue una noche, a medianoche terrible. Nosotros estamos de día, tenemos un manual de ruta y sabemos que llegaremos a puerto seguro, hermanos. Diferente a lo que le pasó esa noche a los apóstoles, que estaban ahí con Jesús, hermanos. Nosotros hoy en día estamos precisamente de día, no estamos en oscuridad, tenemos luz, tenemos el derrotero y nosotros los cristianos debemos estar gozosos y seguros, hermanos, de que el Señor nos lleva a puerto seguro. Vamos a estar en la eternidad con Él, pese a los sufrimientos que tenemos en estos días, a la adversidad, a la difícil situación en diferentes áreas de nuestra vida por la que estamos pasando. Debemos tener la confianza que nuestro comandante, nuestro capitán del barco, nos lleva a puerto seguro, hermanos. Cuando nos encontramos en tiempos turbulentos como el que estamos viviendo, el lugar más seguro para refugiarnos, encontrar descanso, dirección y claras respuestas, aquí está, hermanos, es la palabra de Dios. 31.103 versos, 1.189 capítulos, aquí está, donde encontramos de Génesis a Apocalipsis seguridad absoluta, hermanos, total en Dios. Pero debemos tomarnos el tiempo, el lugar, la hora para encontrarnos personalmente con Él. Y Él está dispuesto, hermanos, como lo vemos hoy. Siempre está dispuesto. Él es fiel, nunca se separa. Él siempre permanece fiel. Así nosotros seamos infieles, como dice segunda de Timoteo. Nuestro tema de hoy, el compañero de la barca.
Él es. Ahí está. En esta pandemia, en la peor circunstancia, ahí está Él. Esa noche estaba Él, ahí con ellos. Desafortunadamente, no se dieron cuenta, como muchos de nosotros no nos damos cuenta, que Él está ahí, siempre fiel, siempre permanece fiel. Bienvenidos pues, el compañero de la barca, nuestro tema de hoy. Ahí está en Marcos 4, 35, 41 para los hermanos que van a leerlo conmigo, hermanos, para que puedan ir comparando. Es muy rápido, es un tema muy corto, tiene unos pocos versos, hermanos, pero de verdad que creo, anhelo que nos traiga una enseñanza justa en el momento oportuno. Dice Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Fue un día bastante atareado, le dieron alimentación a miles de personas, como siempre, predicando, haciendo milagros, sanidades, poniéndole cuidado a la gente. Un día muy atareado. Jesús y sus discípulos no habían hecho ningún preparativo de antemano y emprendieron la travesía de la ribera occidental del mar de Galilea hacia la orilla oriental. Allí habría menos personas. Hay que analizar también esto, hermanos. La Biblia hay que percibirla. Yo estoy leyendo y me pongo a imaginarme a Jesús con ellos, de pronto riendo, ellos jugando, molestando, chanceándose, haciéndose. Me imagino, hermanos, ahí estaba el Señor con ellos, armaron su viaje y listos a partir. Van a un sitio donde Él pueda descansar, eso les quería decir. Ahí estaba 100% humano, 100% divino, pero como humano también se cansó, también tenía dolores, también, como cualquiera de nosotros, sufría, no el pecado, pero sí esa parte física de cansancio, rendición, molestias por A o B o C motivo. Un ser humano, hermanos. Eso es lo bonito, hermanos, de poder uno comprender que Dios estuvo caminando en la tierra. Ahí está Él. Estuvo entre la humanidad. Por eso Él comprende el dolor, la decepción, la tragedia. Él comprende absolutamente todo cuando nosotros vamos a Él, porque estuvo en la tierra, hermanos. Fue a buscar un lugar para descansar. Y despidiendo a la multitud, 4:36 de Marcos, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Jesús había estado muy atareado durante ese día. No es de sorprenderse que al atardecer estuviese cansado y agotado, puesto que no solo era totalmente divino, sino también totalmente humano, necesitaba descanso. Les era conveniente alejarse del sector y de toda aquella gente. Como les dije, hermanos, Él quería descansar. Y así lo hizo. Y armaron el viaje, hermanos. Se fueron, van a pasar de Capernaum por el lago de Galilea hacia la región de Genezaret. Allá va a ir a descansar el Señor. Seguramente supo de un sitio con menos gente y para poder también conversar con sus apóstoles, hermanos. El mar de Galilea está aproximadamente a 210 metros por debajo del nivel del mar. Al norte, el monte Hermón se alza a 2.804 metros. Los fuertes vientos son frecuentes entre mayo y octubre, golpeando a través de los estrechos desfiladeros circundantes de este valle, causando tormentas extremadamente súbitas, violentas y peligrosas. Es decir, que este lago es reconocido porque en esta temporada se levantan unas tormentas tremendas, y eso precisamente fue lo que les aconteció aquella noche, hermanos. ¡Qué viaje! Con experimentados hombres del mar se inicia el viaje y todo transcurre con total normalidad. Dicen los marineros, líbranos, Señor, de aguas tranquilas. Está todo normal. Ya la noche ha comenzado. Es un grupo humano donde vendrán diálogos, risas, de repente silencio y, ¿por qué no?, sueño. Y, de hecho, el Señor durmió. Un viaje muy tranquilo, hermanos. Como en nuestra vida normal,
Cada día salimos con ánimo, expectativas, proyectos, citas, reuniones, encuentros, etcétera. Salimos confiados como salieron ellos. Pero, ¿qué puede pasar? Pero se levantó, 4:37 de Marcos, una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Empezó a entrarle agua a la barca, hermanos. Los fuertes vientos azotan el mar con furia, levantando gigantescas olas que embisten contra cualquier barco que se encuentre en sus aguas. Allí no hay respeto. Intempestivamente esta pequeña barca de pescadores es acosada por elevadas ondas, comienza a anegarse, comienza a llenarse de agua, hermanos, y era como una barquilla de papel en poder de los enfurecidos elementos. Las olas, el agua, el viento, era, hermanos, un papelito. Y pueden ser barcos inmensos, pueden ser cargueros de miles de toneladas. El mar los ha partido, hermanos. Los coge una tormenta y los quiebra. Imagínense esta barquita, lo que está pasando con ellos, hermanos. Ahora veamos ellos, ante la crítica situación, los expertos marineros intentan sacar el agua que los inunda para estabilizar la nave sin lograrlo. Saque y saque aguas. Entre tanto, como sobre una almohada muy suave, en medio del rugir de los vientos, el embate y el fragor de las olas, duerme tranquilamente el Salvador Jesucristo. Alguien puede pensar, pero ¿y esto qué es? ¿Cómo es posible que el Señor durmiendo y estos hombres pasando por una de las tribulaciones, yo creo que la más grande de sus vidas? Bueno, Dios lo permite. Dios lo permite para probar la fe. ¿Por qué? Porque el solo hecho de verlo ahí durmiendo, eso ya inspiraría confianza. Pero ellos no lo vieron de esa manera. Es tanta la convulsión que tienen. La furia de la naturaleza no logra despertarlo. ¿Quién? ¿Quién puede con el Dios, hermanos? Seguramente el agua va a tocar, va a tratar de molestarle la vida al Señor, hermanos. Mientras Él duerme, el mar está embravecido. Eso sí es cierto. Mientras Él duerme, el mar está embravecido. Ya lo veremos a Él despierto, hermanos. ¿Qué va a pasar? Y Él estaba en la popa, dice 4:38, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo creen que fue un poco la despertada? No hay cosa más tremenda que lo despierten a uno como a las malas, ¿no? Y con grito y de una vez dándole órdenes. Pues ellos aquí creo que se excedieron un poquito en las palabras, en el lenguaje que hicieron. Como dijo alguien, ¿no? Lo que no me gusta es el tonito. Mire lo que hicieron ellos. Es razonable suponer que en una situación de tan terrible desesperación, los discípulos gritarían unos una cosa y otros otra, y así lo destacan los evangelios. Gritaron varias cosas en ese momento, pero por la angustia, por el temor, hermanos, la zozobra que hay en ellos. ¿Y qué más sucede? Sin embargo, en su desespero, despiertan a Jesús, aunque en cierta manera reprendiéndole por su aparente falta de interés en la seguridad de ellos. Es decir, me parece que ahí ellos le están tratando de decir: ¿usted no se preocupa por nosotros? ¿Cómo es que se duerme y nosotros? Ellos están hablándole. Déjenme decirle algo, hermanos. Déjenme decirle que muchas veces, en momentos de desespero, se pueden proferir palabras no muy convenientes para con Dios. De pronto palabras insultantes, de pronto palabras agresivas. Por el hecho de estar desesperados, se duda, se puede hasta blasfemar, hermanos, del nombre del Señor. Por eso nos toca siempre tener mucho cuidado. Y esto es interesante porque esto nos sirve. ¿Cuál es el vocabulario que yo manejo en mi momento de desespero? Porque hay personas que en un momento de desespero rompen de todo y expulsan cualquier cantidad de palabras contra papá, mamá, esposo, esposa, hijos. Terrible, patrones, contra el prójimo, se despacha con cualquier cantidad de cosas. Y aquí, a mi modo de ver, en mi modo humano, se les fue la mano. Fue un poco dura la palabra. No tienes, ellos le hubieran podido decir de otra manera: Maestro, ayúdenos que necesitamos una manito para ayudar a sacar agua.
es un hombre ahí con ellos. Él está haciendo ese papel de hombre aquí en la tierra, completamente humano. Le hubieran pedido una manito al Señor, les pone cuidado. Maestro, venga, estamos solos, acompáñenos. Claro, uno cuando está en tribulación necesita mucha compañía, pero no. Ellos cuando ya no pudieron por sus propias fuerzas, cuando ya hicieron hasta lo imposible antes de haber ido primero a él, lo dejaron casi de último, la barca ya se está llenando de agua, anegando, dice la palabra del Señor, y van y le dicen, ¿no tiene usted cuidado de nosotros? Pero bueno, tampoco puedo ser excesivo. No obstante, antes de juzgar a estos hombres tan duramente, debemos tener presente los hechos que los rodeaban. Aunque no justifica, también miremos la otra cara de la moneda. 1 o 2 de la mañana, a punto de morir, mar embravecido, barquilla como de papel, el Señor durmiendo, ellos pasando por una situación muy difícil, en su desespero, actuaron de esa manera. Hoy no se justifica porque nosotros ya somos conocedores. Ellos no tenían la Biblia. Ellos en sí no conocían plenamente que Dios estaba con ellos. Todavía no tenían esa capacidad, hermanos. Hoy en día nosotros ya podemos tener esa capacidad y orar con mucha prudencia en los momentos difíciles. Ahora vamos a ver un asombroso milagro, porque esto es un milagro lo que vamos a ver, lo que podemos leer, lo que pueden palpar nuestros ojos en la palabra del Señor. 4:39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, hermanos. Jesús le habla separadamente al viento y al mar. Al viento lo reprende, al mar le dice, calla, sosiégate. ¿Y qué sucede cuando él habla? El resultado se indica también separadamente. El viento se calmó y el mar se sosegó. Dos elementos que obedecieron al Creador, al soberano, hermanos. Irresistible la voz de Dios. Ahora Jesús está despierto, antes estuvo dormido. El mar con su furia y elementos duerme. Cuando él estaba dormido, el mar está despierto. Ahora él está despierto y el mar duerme. Han recibido la orden del soberano. Los contrastes, ¿no, hermanos? Qué milagro el que sucedió ahí, hermanos. El creador del universo dando órdenes. Pero ahora viene un cariñoso reproche. 4:40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No es maravilloso y muy consolador percatarse del hecho de que Jesús nunca les reprendió por esas palabras desagradables y desconsideradas? ¿No te importa que perecemos? ¿Qué hubiese hecho un hombre como nosotros, una persona como nosotros? ¿Por qué me hablan así? ¿Por qué no me respetan? ¿Quién cree que soy yo? Uno les diría igualados, de todo. Pero mire la dulzura del Señor, hermanos. Él les está diciendo algo así como, lo que realmente Jesús les dijo fue, ¿aún no tenéis fe? Es decir, eran hombres demasiado tímidos como para descansar en el poder y amor de su Maestro, y el Señor lo comprendió, hermanos. Eran demasiado vacilantes para percibir que el amoroso cuidado del Padre les era otorgado por medio del Hijo. El Señor entendió eso, hermanos, y Él nos comprende a nosotros. Sin embargo, eso no nos da pie para zafarnos o salirnos, pero ahí los comprendió. Él sabía hasta dónde ellos habían captado quién era Él y los reprendió de una manera cariñosa, hermanos. Qué bueno poder aprender a reprender así, ¿no? A llamar la atención, a exhortar de esa manera. Dice Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor, doble vez, ¿no? Temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quedaron tan impactados como que les dio más miedo lo que pasó que la tormenta. Les impactó tanto lo que sucedió, hermanos. No se trata aquí de un temor por la tormenta, sino de reverencia ante el poder sobrenatural que Jesús acababa de manifestar. Quedaron atónitos de la manifestación de Dios con ellos, hermanos. Los discípulos comienzan a entender que la grandeza de Jesús es mucho más sublime de lo que se habían imaginado. Nunca creyeron que iba a suceder eso. Lo llamaron a Él, pero ni se imaginaron lo que iba a acontecer, hermanos.
No solo ejerce control sobre las multitudes que le escuchan, las enfermedades, los demonios, sino incluso también sobre los vientos y las olas. Es el soberano en el que hemos confiado usted y yo. Es ese Dios que estaba con ellos, es el mismo que está con nosotros, hermanos. Después de esto me puse a reflexionar, hermanos, porque como relacioné la pandemia con esto que pasó, esta barca fue inundada, colocó en crisis a estos hombres. La pandemia nos inundó en todo el mundo y nos tiene en crisis en todas partes del mundo. También es bueno analizar brevemente, hermanos, que se avecina una crisis mundial a raíz de todo esto. Si bien aquel día la tormenta se calmó, aquí la tormenta se va a calmar, hermanos. La tormenta se va a calmar porque el Señor, en el momento que Él cree conveniente, va a permitir que esto termine. Y nosotros vamos a tratar de llevar una vida normal, porque creo que ya nunca vuelve a ser tan normal. Pero ¿qué va a pasar? Según los expertos, los analistas, los especialistas, los que saben de diferentes temas económicos, socioeconómicos, de salud, social, ¿qué va a pasar? Pues la pandemia trae sus consecuencias. Si bien para los apóstoles aquella noche trajo consecuencias enormes para el resto de sus vidas, una experiencia dura pero formidable, para nosotros trae unas experiencias también duras, formidables también, porque para la honra y la gloria de Dios hemos estado predicando el Evangelio y muchos de ustedes también lo han hecho de una manera u otra y también se han alimentado y muchas personas han recibido la palabra del Señor. Esto ha sido fabuloso de la pandemia. Pero vienen otras cosas. Esto traerá una gran crisis en diferentes áreas de la humanidad o para la humanidad, hermanos. Va a traer una crisis sanitaria tremenda en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la salud está colapsada en muchas partes, en muchos países, inclusive en el nuestro, en muchas ciudades. Es tremendo, no hay citas, no hay especialistas, no hay medicina, cada vez está creciendo más. Y eso sin la pandemia, ahora mucho más, esto está creciendo. La crisis en la salud va a ser enorme, hermanos. Viene una crisis económica tremenda. Se han cerrado empresas, no hay trabajo, millones de personas quedaron sin su puestico, no hay alternativas. ¿Qué va a pasar? Es difícil lo que está sucediendo. Hay una crisis económica que no se va a recuperar. Es más, todavía no se ha sentido, dicen los analistas económicos, pero que al cabo de 2 o 3 años se va a reflejar, va a ser el coletazo de la pandemia, una crisis económica terrible, hermanos. Una crisis social tremenda, impresionante, hermanos. Dicen que en Colombia faltan más de 1 millón de viviendas para ayudar a solucionar casita para los pobres. No hay trabajo, no hay inversión social, todo se dedicó a la pandemia, está creciendo otro tipo de focos de problemas en una parte y otra, la crisis social, no solamente en Colombia, en el mundo, hermanos. La crisis política, ya la gente poco vamos a creer en la clase política. Y aparte de todo esto, en algunos sectores han abusado de los recursos dedicados a la salud por cuenta de la pandemia. Hemos visto las contrataciones y aparte de eso, sin necesidad de la pandemia, viene una crisis política terrible, hermanos. Y hay una crisis mental que poco se han dado cuenta el Estado, las autoridades de la salud, muy poco le han dedicado a esto un peso. De pronto muy poco. Pero es grande la cantidad de problemas mentales que se están levantando, suicidios, el problema de la familia terrible, las peleas, esas muertes tremendas ahora entre parejas, con los niños. Estamos ante una crisis y va a seguir aumentando, porque no se han visto los resultados todavía de esta pandemia. Y desafortunadamente, yo no soy pesimista en el sentido de que voy a hablar aquí de tragedias y hacer un teatro. No, lo que viene
Es tremendo, cada vez más niños pequeñitos, más bebés y nazca. Muchos sin sus padres, desde pequeñitos abandonados. La situación es bien compleja lo que viene. Pero claro, se acercan los tiempos también, los tiempos finales. Es decir, que la hecatombe viene terrible para todos, hermanos. Y una crisis moral. Lo que estamos viendo, las aberraciones en cine, en radio, en televisión, en revistas, en internet, se destapó el mundo, hermanos. Como sea. A vender, a mostrar, como sea. No importa a los niños, no importa los horarios, no importa nada. Es muy duro lo que está pasando en el aspecto moral. Se perdió el pudor, se perdió el respeto. Hablar de esto es como utópico, diría alguien. Y un gran problema espiritual. ¿Por qué? Porque muchas personas están muy decepcionadas con todo lo que ha pasado. Algunos le echan la culpa a Dios de lo que está sucediendo, otros a la religión. Los testimonios de algunos líderes que hicieron de esto un negocio terrible. Muchas personas no quieren ir a las iglesias, están pensando por la explotación, otros están sometidos. Es decir, el asunto espiritual que se avecina va a ser muy crítico, hermanos. Todo esto es una pandemia definitivamente. A esto sumémosle el pecado. Entonces, lo que nos espera a la humanidad, a nosotros, por fortuna o por la misericordia mejor de Dios, hemos sido escogidos por Él, hemos sido llamados por Él para la salvación. Aceptamos la invitación. Vamos a sufrir algo, yo creo, pero lamentablemente va a ser muy duro para los que se quedan. Pronto vendrá Cristo por la iglesia en su segunda venida, en poder y gloria, para traer paz y justicia, porque lo que estamos viendo desde nuestro país hacia afuera, la injusticia tan impresionante en muchas áreas, cada vez es peor. Solamente Dios viene a traer paz y justicia. El que estuvo allí sentado en la barca, Él viene como juez. Nosotros vamos a estar con Él, pero no nos podemos ir solos. Como esto se avecina tan crítico, nosotros debemos estar muy alertas para compartir el Evangelio desde nuestros hogares hacia afuera, para poderlos alcanzar a muchos del territorio de Satanás para el territorio de Jesucristo. Es una pelea a muerte, pero nosotros tenemos el respaldo de Dios. Respetamos las autoridades, tenemos el respaldo de Dios. Las iglesias no están cerradas, se cerraron algunos locales. La iglesia del Señor está abierta y vivita, predicando la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios porque se puede hacer. Las autoridades no nos están impidiendo, como algunos quieren decir, que están persiguiendo a las iglesias, que nos están maniatando. No es cierto. No es cierto porque están cerrados estadios, coliseos, teatros, colegios, universidades, algunas. Es decir, el asunto no es con la iglesia, el asunto es una pandemia. No podemos decir que nos están persiguiendo, jamás el gobierno está diciendo algo contra nosotros. Por el contrario, constantemente nos están llegando invitaciones para reuniones sobre la apertura de las iglesias. Solamente que nosotros tenemos prudencia, tenemos ancianos, todavía no creemos que sea conveniente, Dios nos mostrará, por eso estamos orando y oremos, hermanos, en su momento el Señor nos mostrará dónde encontrarnos. Pero no estamos siendo perseguidos. Hemos llegado a muchas más personas que si estuviéramos allí en la sede. Hemos llegado a más personas, hermanos, que si estuviésemos en la sede. De modo pues que no es para nosotros. No es cierto que la pandemia, que las autoridades hayan cerrado las iglesias. Nunca prevalecerá nada contra la iglesia, hermanos. Se cerrarán locales. La iglesia somos nosotros que vamos a estar cerrados. Estamos abiertos a la palabra del Señor, hermanos. Esto fue muy rápido. Dios en su soberanía usa las tormentas, las pandemias. ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento. A veces creamos momentos críticos por nuestras propias decisiones equivocadas, como el caso de Jonás. ¿Quién creó el problema de Jonás? ¿Quién estuvo en la crisis más tremenda hasta llegar al fondo del mar? Él. ¿Por qué? Por sus decisiones equivocadas. Dios lo permitió. ¿Para qué? Para llevarlo al arrepentimiento. Y Dios hace eso con las tormentas, con las tribulaciones.
Luego descubrimos que aún en nuestra desobediencia, el Señor ha permanecido fiel para llevarnos de vuelta a Él. ¿Se acuerdan de Jonás? Todavía el Señor hablando. ¿Por qué estás bravo, Jonás? Todavía el Señor hablando con este hombre que estaba furioso, despachando palabras aún contra todo. Y el Señor ahí, ¿por qué está bravo? ¿Sabes qué le dice el Señor a Adán? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste, Adán? ¿Quién te dijo? Siempre el Señor buscando, hermanos. Siempre ha permanecido ahí desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Siempre Él ha estado fiel. También para hacernos crecer espiritualmente. Él usa estas pandemias, Él usa estas turbulencias, estas tormentas, para que nosotros crezcamos espiritualmente. Las pruebas nos llevan a confiar en el poder de Dios en vez de nuestras fuerzas, hermanos, en vez de confiar en nuestras fuerzas. El Señor les permitió que sacaran a vasijadas la cantidad de agua que pudieran de la barca y no lograron hacerlo. Él permitió hasta llevarnos a dar cuenta que sin Él es imposible. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Aprendemos a soportar, perseverar y someternos al Padre para que Él nos haga más parecidos a Cristo. Para eso usa el Señor los momentos de adversidad, los dolores, las enfermedades, para revelarse a nosotros. Las tribulaciones nos dan una perspectiva más precisa de Dios y de la manera en que Él actúa. Mire cómo lo vieron actuar Él. Y nosotros lo hemos visto actuar en estos días, en la misión cristiana Mensaje de Libertad. Y ha hecho milagros, y ha hecho sanidades, y ha usado la ciencia y la medicina, y ha estado ahí, hermanos. ¿Lo vemos? Esta adversidad nos ha permitido ver cómo se revela Dios en favor de sus hijos. Como cuando recordamos cómo nos auxilió en el pasado, entonces nos damos cuenta de su poder, soberanía y propósito. Cuando estamos pasando por un momento difícil, es bueno acordarnos cómo nos sacó de otra situación, cómo nos ha ayudado. Y el hecho de que estemos esta mañana, ustedes allá y yo acá, es la pura misericordia del Señor. ¿Cómo ha sido de bondadoso? Ya por lo menos por la pandemia más de 27,000 no están. Pero nosotros estamos ahí. ¿Por qué? Porque Él tiene propósitos y está usando esto. Mire, muchos de nosotros hemos madurado espiritualmente, hemos crecido. Él está usando esto para llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento, para llevarnos a crecer espiritualmente y para revelarse a nosotros. Es que está usando todo esto. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos cuando vamos a emitir algún juicio sobre lo que está pasando, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene control. Él tiene el control y mire lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Siempre ha permanecido, hermanos. Otra cosa es que nosotros no le hayamos visto. Pero siempre el Señor ha estado al lado nuestro y un día nos va a mostrar cómo nos llevaba en los brazos. Siempre nos mantuvo ahí, hermanos. Por eso es bueno que nosotros podamos tener esos ojos espirituales para poder ver las cosas que hace el Señor en favor de nosotros y aún de los que no creen en Él. Pero eso solamente se logra a través de la oración, la meditación, el estudio, el conocimiento de la palabra del Señor, porque esta es la única manera en que lo podemos conocer a Él, a través de la palabra. El mundo nos dice que hay Dios porque Él es el creador. Uno ve una mariposa, uno ve un ave tan bonita, un pajarillo tan hermoso. Uno dice, hay Dios, sí, nos dice que hay Dios. Esa es la revelación natural, pero aquí está la revelación especial, donde nos dice quién es, cómo es, qué quiere, qué no quiere. Aquí está, hermanos. Y eso se logra a través del estudio de la Biblia. Y no es cosa gravosa. Es solamente dedicarse uno a ser disciplinado, ser ordenado y sacar tiempo diariamente para encontrarse un momentico, un párrafo con Él, hermanos. Mire, ahí en Marcos 4 nos podemos encontrar con ese párrafo de la tormenta y poder meditar, orar y decir, ¿cómo eres de grande, Señor? ¿Cómo permaneces ahí, hermano? ¿Sí? Poderle decir gracias, Señor. Las tormentas de la vida pueden atrofiar o acelerar nuestro crecimiento espiritual. El factor determinante es nuestra reacción. ¿Cómo reaccionamos
ante las tormentas de la vida. Entonces podemos sufrir atrofiamientos espirituales o podemos crecer, como nos ha sucedido a muchos, que estamos creciendo espiritualmente. No somos super espirituales, pero estamos creciendo cada día, hermanos. Los marineros de la tormenta, en sus propias fuerzas, trataron por todos los medios de sacar el agua de la barca sin lograrlo. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. Estando él ahí, ¿por qué no le dicen? Tenemos al Señor cerca, ¿por qué no vamos a Él? Porque siempre muchos de nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, teniéndolo ahí cerca. Lo tenemos hasta debajo de la almohada o de pronto debajo de la cama, no sé dónde estará. Pero ahí está la palabra del Señor, ahí está Él, el Espíritu Santo, para respondernos, para aclararnos el camino, para direccionarnos. En el desespero, no tuvieron en cuenta a Jesús para obtener su ayuda como persona y como Dios. Como les dije, hermanos, hubieran podido decirle, Maestro, una manito, Señor, ayúdenos acá un poquito. Pero ¿por qué no acudieron a Él? Bueno, para enseñarnos a nosotros, de eso se trata. Es posible que hoy en medio de la desesperación, hermanos, por la pandemia, en nuestras propias fuerzas aseguremos todos los recursos de protección, dejando de lado a nuestro fiel compañero de viaje. ¿Qué les quiero decir? Es muy posible que muchos de nosotros, con guardarnos en la casa, con usar el tapabocas, guantes, gel, alcohol y guardar la distancia, estamos tan seguros que nos confiamos en eso y nos olvidamos de Dios. Podemos usar todos los elementos de seguridad, pero que nunca se nos olvide que Dios tiene el control y que Él es el que determina todas estas cosas. Repito, es que es muy posible. Los apóstoles se confiaron, nosotros podemos, por nuestra propia cuenta, y venga, hagámoslo y vamos a hacer esto. Alguien diría, no quieren incomodar al maestro, no se trata de eso, porque casi mueren. La barca a punto de hundirse, anegarse, dice la Biblia, inundada de agua. Él estaba ahí. Es posible que se nos esté inundando nuestra barca. Problemas, dificultades, decepciones, cualquiera que sea. Y yo quiero hacerlo a mi manera, porque así me sale mejor. Busco el atajo y no busco a Dios. Y ahí empecé a fallar, porque, repito, nada podemos hacer sin Él. La barca en que transitamos está rodeada de peligros y expuesta a toda clase de tormentas. Esta barca por la que vamos en el mundo, hermanos, peligros por todas partes, hermanos. Todo tipo de riesgos tenemos ahí. Sin embargo, déjenme decirle algo. Nunca viajamos solos. ¿Por qué? Al emprender nuestro diario viaje, Cristo toma asiento a nuestro lado. Nos brinda compañía, nos fortalece y conduce a puerto seguro. No temamos que no falle nuestra fe, hermanos. Él es el compañero de la barca. Siempre permanecerá a nuestro lado. Otra cosa es que no nos demos cuenta. Pero se los digo, y la Biblia nos respalda. Y esto que pasó con estos hombres, con estos apóstoles, nos lo dice claramente. Pase lo que pase, no te dejaré ni te abandonaré. Siempre estaré contigo. Se lo dijo a Josué. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Y esta mañana le dice a usted, hermano, hermana, puede que esté pasando por una situación muy difícil, cualquiera que sea, una tribulación, una adversidad, problema de hogar, sentimental, emocional, psíquico, económico, físico, cualquiera que sea el problema, no crea que está solo o sola. Cristo está ahí. Hay que mirarlo. Hay que tener ojos espirituales para verlo. Él permanece fiel. Siempre permanece al lado nuestro. Nunca nos deja solos. Él es el compañero de la barca. Que el Señor nos ayude a apreciar esa compañía, a poder salir casi que de la mano con Él, hermanos, ante un mundo tan terrible, ante una situación que se avecina tan crítica. Vamos en una barca llena de peligros.
Vamos en esa barca, hermanos, en un océano pavoroso, en una oscuridad terrible, pero vamos con la luz. Tenemos la dirección, el manual, el derrotero. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro compañero de barca. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta mañana tan preciosa y tan maravillosa y por hablarnos a través de la palabra. Creo que a mí me habla. Espero que a ustedes también, hermanos. Él nos habla a través de la palabra. Y en ese orden de ideas, gracias, Padre. Lo único que le podemos dar. ¿Qué más podemos hacer? Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana del domingo. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, Padre del cielo, a apreciarla, a valorarla, a meditarla, a estudiarla, a aplicarla, a vivirla, a compartirla, Señor. Gracias por la enseñanza que nos diste a través de este párrafo y aprendemos tantas cosas. Una de ellas, a no hacer las cosas, a no resolver los problemas con nuestra fuerza, sino a contar contigo. Otra, a sabernos dirigir a ti con respeto y reverencia. Y otra, a saber que tú estás ahí, que nunca nos abandonas, que siempre permaneces de nuestro lado. Te lo agradecemos, Padre. Implante esta palabra en el corazón. Ayúdanos a seguir adelante en medio de toda esta circunstancia tan difícil. Te lo agradecemos, Dios del cielo, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por haber estado esta mañana pendientes. Ahora vamos a orar por nuestros queridos cumpleañeros. A ver, hoy está de cumpleaños Julián Mayorga. Él está el hijo de nuestra hermana Constanza. Feliz cumpleaños, Julián. Mañana está Felipe Rodríguez. Haga a un lado el piano, Felipe, y vamos a la torta. El miércoles, nuestro querido hermano Luis Jaspe. Allá está en el Instituto Nuevos Horizontes con sus hijos. Gracias por las canciones, hermano Luis. Y el viernes, Mateo Leal, hijo de nuestros hermanos Enrique Leal y su esposa Erika. Vamos a orar por ellos y por otras peticiones. No se les olvide siempre las peticiones. Es muy bueno. Cuando le llega acá en la mañana, si usted está orando, el nombre de alguien, recuerde una cara de la iglesia, de aquella señora que pidió una oración por alguna enfermedad, por alguna situación con el hijo, con la familia, con el esposo, económica, como sea, siempre ore. Y si se despierta a la madrugada y le llega a la mente, ore. Porque muchas veces el Espíritu Santo lo inquieta a uno. No es que uno tenga insomnio, que se trasnochó, se desveló. Puede ser que Dios está trabajando también para pensar en otros. Entonces es muy bueno siempre estar orando, intercediendo. Vamos. Padre, gracias porque nos has permitido hablar de ti y reconocerte como el Señor y Salvador de nuestras vidas, Padre Santo. Ahora queremos orar, Dios del cielo, por estas personas, estos hombres que están cumpliendo años. Están en tus manos. Te agradecemos, Padre, tu bondad para con ellos, que puedan tener un día muy feliz. Julián Mayorga, hoy con su mamá, con su hermana, con su familia. Gracias por él. Él ha oído de ti, Padre Santo. Él conoce de ti. Y que pueda pasar un buen tiempo con Constanza, su mamá, con su hermana, y que la misericordia tuya, el favor tuyo, esté también ahí. Y gracias por guiarlo y por acompañarlo. Es joven y va a tener enfrentamientos, va a tener tormentas en esta barca en que se ha subido, pero tú estás ahí con él. Gracias por acompañarlo, Padre, protegerlo. También muchas gracias por Felipe. Tú conoces el corazón de él, quiere servirte, conoce de ti. Gracias, Padre Santo, por darle un año más de vida. Está en tus caminos. Gracias por esa protección, ese amor y esa misericordia para con él, Padre Santo. Que pueda tener un feliz día con mi esposa Carmenza, con Natalia, que podamos unidos darle gracias a Dios por un día más. También muchas gracias porque nuestro hermano Luis Jaspe está de cumpleaños el miércoles. Gracias, Señor. Él te sirve desde muchos años en la misión. Ahora está en Nuevos Horizontes y ha dejado su familia en Venezuela años.
está acá y en diversas partes en la obra tuya. Gracias por acompañarle, Padre Santo, y que pueda tener con su esposa Yolanda, con sus hijos, Jordan, Benjamín, Joshua, un feliz cumpleaños en familia, disfrutándolo y con la misericordia y el amor de Dios ahí. Muchas felicidades. Y Dios quiera que puedan resolverse sus papeles como ciudadano colombiano. Que el Señor nos escuche. Que sea también un buen regalo para Él, para todos nosotros. Y el viernes está de cumpleaños Mateo Leal. Él también es un joven que tú conoces, Padre, a sus papás también. Él está en tus caminos, conoce de tu palabra, Padre Santo. Gracias por guardarle, amarle y protegerle y por guiarle, Señor, y orientarle. Que tenga también Él un feliz cumpleaños en tu amor y en tu bondad, Padre Santo, con toda su familia. Gracias, Señor. Ahora queremos contarte, Padre, que hay unas peticiones. Hay unas hermanas que están con intervenciones quirúrgicas pendientes, como nuestra hermana Rebeca, que pronto irá al quirófano. Gracias por hacerte cargo de ella y que la ciencia y la medicina pueda trabajar para ella, porque así tú lo permites, Padre Santo, te lo agradecemos. También hay otras peticiones. Nuestra hermana Blanca en Silvania está con alguna indisposición de salud. Gracias por ayudarle, Padre, a su esposo Armando. Gracias por la recuperación de nuestra hermana Manalí. Oramos por la familia González también en Subia, por su recuperación, por peticiones que nos han hecho. Nuestra hermana Aura va mejorando muchísimo. Gloria a Dios por los testimonios que ella da. Y hay otras sanidades que tú has hecho y hay otras peticiones que has contestado, Padre Santo. Te agradecemos inmensamente, inmensamente, en todas las áreas que has contestado, en el área sentimental, de hogar, en la resolución de conflictos, en la parte económica. Muchas gracias, Padre. En las áreas psíquicas, mentales, emocionales, gracias por responder. Y gracias por salvar nuestras familias. Te agradecemos inmensamente. Que nadie vaya a partir sin ti, Padre Santo. Todos están en tus manos. Gracias por amarles y guardarles donde quiera que estén. Te alabamos, Padre del cielo. Gracias porque las autoridades puedan oír de ti y se salven. Nuestros gobernantes, Dios del cielo, que escuchen tu palabra. El personal de la salud, que también oiga de ti para la salvación. Los que no lo han hecho, Señor. Y gracias por cuidarles y amarles, Padre Santo. Gracias por guardar nuestro país, nuestros países vecinos. Gracias por guardar nuestra ciudad, nuestros hogares, la iglesia, Mensaje de Libertad, las demás iglesias cristianas que se unen con nosotros. Gracias por esas hermanas y hermanos que siempre están atentos, que siempre están escuchando. Gracias también por amarles, por esa salvación grande, pero también por la bendición para cada uno y para cada hogar, Señor. Te alabamos. La honra y la gloria sean para ti, Dios del cielo, y dejamos el resto de la tarde bajo tu cuidado, al igual que el resto de esta semana, Padre, que podamos andar en tus caminos, asidos de tus manos, en esta barca en que nos subimos, Señor, donde tú eres nuestro compañero de viaje. Te alabamos, te honramos. Gloria a ti, Padre Santo, en Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya, Padre Santo. Muchas gracias, estimados hermanos. Dios mediante nos sintonizamos mañana a las 5. Envíanos a través del WhatsApp el tema para tratar. En la noche estaremos con Colosenses y así vamos, aprovechando el tiempo porque los días no son los mejores. Para todos ustedes, apreciados hermanos, y compartan la aplicación. Por acá la tengo. Pueden compartir la aplicación para que otras personas también puedan ingresar a través de la aplicación que aparece ahí en sus monitores, en sus teléfonos, en sus tabletas, y también ingresen porque ya se han dado cuenta, de acuerdo a los reportes, que están ingresando más personas y es para la honra y la gloria de Dios. Para todos ustedes, una feliz tarde y un resto de semana muy, pero muy feliz.